Gracias, Señor, porque nadie vio en mí nada. Tú viste esperanza. Tú, el Dios grande y sublime, tuviste fe en mí. Gracias por tu fe. Y hoy, Padre, no quiero defraudarte. Haz esa obra, perfecciona tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo, Jesús, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo
Que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios que sobrepujan todo entendimiento nos sean multiplicados, mis santos. Un abrazo fraternal para los hijos y las hijas de Dios, los que están presentes y los que están regados sobre las redondes de la tierra, aquellos que han podido entender el espíritu de adopción de hijos que nuestro Señor Jesucristo ganó para todos, aquellos que lo recibieron y que han podido entrar en esa heredad incorruptible, esa heredad inmutable que solo Dios Padre Eterno puede darnos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta palabra que para vida eterna permanece, esta palabra que hace una obra admirable, una obra perfecta, una obra que en un abrir y cerrar de ojos puede dar un sello de gloria majestuoso, porque solo tú eres el autor y consumador de esa obra perfecta, Padre Celestial, Dios, Señor. Te damos gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, por esta palabra, por estos santos embajadores. Y te decimos a ti, Espíritu Santo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias por redarguirnos, gracias por enseñarnos, gracias por exhortarnos, gracias por instituirnos en justicia, gracias por corregirnos y gracias por guiarnos a toda verdad, Padre de la gloria, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias por estas santas escrituras, por esta palabra, porque escrito está: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y todo lo que está escrito, su cumplimiento perfecto, en su tiempo perfecto establecido por ti, oh Dios, tiene su cumplimiento, Señor. Rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que tu palabra que es la verdad, se cumpla para bien en cada uno de nosotros, en la iglesia, en los pastores, en los ministros, en los salmistas, en todos aquellos que han degustado este don celestial y las maravillas que están aquí, algunas perplejas, reflejas y otras escondidas, Padre amado, Señor. Gracias, Padre amado, por todos aquellos que de íntegro corazón predican tu verdad, tu palabra, Señor, en la redondez de la tierra, Señor, porque somos uno solo en ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. Esta parte que vamos a tocar hoy es la segunda parte de la que habíamos tocado en la asamblea anterior, sobre el cuidado del corazón, ¿sí? Sobre todas aquellas cosas que de una y otra forma, como lo habíamos dicho, batallan en nuestro corazón y nos impiden ver esa meta clara, que nos impiden sentir, como decían mis amados, sentir ese amor de Dios, ¿sí? Entender el sacrificio y la obra que Dios estableció para cada uno de nosotros, y la gloria, el proceso, la transformación, la conversión que necesita la iglesia de Dios para mostrar esa gloria del Dios y Padre eterno. Nos dice acá el apóstol Pablo, para empezar, empiezo por esta palabra, pero es la última, en la carta a Tito. Dice: porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Amén, amén y amén. Entonces, en todo esto que me ha permitido el Señor ver acerca de las dos batallas que debemos llevar, la personal y la ministerial, en lo que cada uno hace parte en el cuerpo, en la iglesia. Y entonces el Señor me mostraba que para yo realmente servir a la iglesia o ser una fortaleza en la iglesia, yo tengo que primero despojarme de todo el peso de pecado que me rodea, ¿sí? Si yo tengo una batalla personal,
tengo que llevarla. Pero eso no me impide servirle al Señor, porque por el contrario, será una inspiración más para poder allegarme con más confianza a Él, porque tengo una necesidad vigente, ¿sí? Porque si fuera por nuestras propias fuerzas o por lo que nosotros podríamos dar, ¿cuántas veces nosotros no hemos querido desertar de la iglesia? ¿Cuántas veces no hemos querido apartarnos? ¿Cuántas veces no hemos sentido esa soledad y ese frío en el corazón espiritual? Pero como dicen mis santos y como dice la palabra, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel y conoce toda nuestra condición, ¿sí? Y sabe que sin Él nada podemos hacer. Yo creo que si el Señor no hubiera dicho esa palabra, la iglesia no tendría una esperanza viva, ¿sí? Pero cuando Él nos recuerda esa palabra de que sin Él nada podemos hacer, entonces con Él todo lo podemos hacer, con Él. Porque fue el único que pudo vencer la muerte. Fue el único que pudo vencer la muerte aún en aquellos que estaban muertos a su alrededor. Fue el único que pudo correr la piedra, esa dureza de corazón, para levantar a vida. Fue el único que pudo entender nuestra condición, se compadeció de ella y se entregó por ella. Y por eso hasta el día de hoy, personas que han estado en extremos pecados y los que estamos aquí presentes, estamos de pie glorificando su nombre. Tenemos el sentir de venir a buscarle, de venir a escuchar su palabra, de venir a entonar una alabanza, un cántico. Tenemos el sentir de derramar unas lágrimas, de postrarnos, de agradecerle, de reconocerle en todo lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que hemos visto y en lo que no hemos visto. Y aún es más grande lo que no hemos visto. Porque si quizás se inventara algo para ver nuestro futuro, y si quizás hubiera algo que nos permitiera ver la eternidad según nuestra condición, lo único que veríamos serían tinieblas, dolor, sufrimiento. Pero como hay una luz que ilumina todo esto, que es la palabra, esa es la que nos ha permitido saber qué es el hoy, qué fue el ayer, qué es el hoy y qué será el mañana, conforme a lo que Dios tiene establecido. Entonces, dentro de todas estas cosas, el Señor nos recuerda hoy, nos sigue recordando el cuidado que tenemos que tener en nuestro corazón para no ser impedidos por nosotros mismos y para que por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza, nuestra débil, nuestra frágil naturaleza, no nos apartemos del camino y no lleguemos donde el Señor quiere que lleguemos. Amén. Y entonces dentro de lo que mirábamos en esos enemigos que tiene la iglesia, porque cada uno sabe allá, y dentro de lo que me permitía ver el Señor en esta parte de la iglesia, pues hay una parte de nuestro corazón que está comprometida y que en la medida que sana esa parte de nuestro corazón que está comprometida, podemos también sanar lo que falta o alcanzar lo que falta para la iglesia. Y entonces en toda esta carta, porque como les decía a mis santos la predicación pasada, si el corazón no se hubiera engrosado, ¿sí? Si no tuviéramos creencia en unas cosas y en otras no, sabiendo que todo lo está dado por la palabra de Dios, ¿sí? Porque no podemos hacer acepción ni de mandamientos, ni de preceptos, ni de ordenanzas, ni de estatutos, ni de las leyes que Dios tiene establecidas. Se cumplen porque se cumplen. Así no las creamos, se cumplen, ¿sí? Al incrédulo pues se le cumplirán para mal, pero al creyente se supone que la luz del aurora es, la vida del creyente es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y Dios nos ha llamado a ser perfectos en su palabra, amando la justicia y aborreciendo la maldad. Entonces, si no estuviera esa parte de creer en algunas cosas y en otras no creer, no habría engrosamiento del corazón, ¿sí? Y si en la iglesia no hubiera entrado ese engrosamiento de corazón, el Señor no hubiera tenido que escribir la amonestación que da a las 7 iglesias que están en la palabra, ¿sí?
a las 7 estaturas, a las 7 virtudes que tiene la iglesia, como iglesia. Exaltando obviamente la obra que la iglesia creyó y en la cual está, pero también resaltando las cosas en las que no ha podido, ¿sí? Y que están ahí como ese velo, porque es un velo lo que realmente le obstaculiza esa verdadera visión de la iglesia. Entonces miremos en Apocalipsis. Cuando yo renuncio a mí mismo y decido amar a mi Dios en los negocios de mi Padre, me conviene estar. La iglesia es algo en lo que yo puedo demostrar el amor que yo siento a mi Dios, ¿sí? Cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo veo la iglesia, cuando yo conozco el sufrimiento de la iglesia y amo a mi Dios, entonces me entrego más para que la iglesia sea sana, para que la iglesia sea verdadera, para que la iglesia sea ese resplandor de gloria de Dios, para que la iglesia sea todo lo que tiene establecido Dios que debe ser, ¿sí? Aquella que sana, aquella que levanta, aquella que restaura, aquella que viene y da vida, porque es la parte, pienso que más fundamental, que es reconciliar a Dios con el hombre y entender que hay una eternidad, y es con Él o sin Él, ¿sí? Porque la palabra lo declara, no porque el pastor lo diga ni porque el predicador lo diga, sino porque la palabra lo declara. Y entonces cuando hemos podido probar cada una de esas enseñanzas que están aquí, ¿quién puede levantar la mano y dar fiel testimonio que la palabra de Dios es verdadera? Aquellos que hemos recibido testimonio de la palabra, ¿sí? Los que no han recibido testimonio de la palabra, sí, pues sinceramente eso, quédense ahí, pero pregúntense, como decía un amado de acá, probemos si Dios es verdadero, ¿sí? Probémoslo. Pero yo les digo que es verdadero sí o sí. No hay más opciones. Entonces nos dice acá el santo embajador Juan. Vamos a mirar desde el capítulo 2. Hasta el 6, desde el verso 1 hasta el 6, Apocalipsis. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas, que es el Señor Jesús, ¿no? Sabemos que es. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, amén y amén, Señor. Y entonces, cada una de las cosas que manifiesta aquí esta palabra, y en su orden todas las iglesias, aquí en Éfeso resalta las buenas obras, la paciencia, tienen una sana doctrina porque no aborrecen el mal, tienen disciplina, tienen constancia. Eso tiene de bien establecido esta iglesia, ¿sí? Pero sin embargo el Señor les recuerda que dejaron su primer amor, ¿sí? Que dejaron ese primer amor y que les falta un poco de perseverancia, que es lo que requiere acá esta palabra. Y anuncia
esa corona, ¿no? Ese alimento celestial, que es lo que dará. Y así en cada una de las maravillas que muestra aquí en las iglesias. Entonces, un enemigo de la iglesia es la falta de amor. Es la falta de amor. Porque si se supone que dejaron el primer amor, se apartaron del amor. ¿Sí? Porque si se supone que habían entendido lo que estábamos orando ahorita y lo que estábamos hablando, si se supone que habían entendido ese amor, no tendrían por qué apartarse de ese amor. ¿Sí? Y entonces todos nosotros pasamos por un proceso muy similar. Yo recuerdo esa parte, me lo recordaba también el Señor, donde para mí era como clara la meta que yo tenía en cuanto a las maravillas espirituales. Pero sin embargo las circunstancias, el ambiente, los afanes del mundo, los pleitos, las divisiones, las contiendas, todo lo que está escrito aquí que pasa en la iglesia, alcanzan a los escándalos, alcanzan a desviarnos y a como apartarnos de ese verdadero amor de Dios, sabiendo que el Señor no nos ha escandalizado ni nos ha fallado absolutamente en nada. Entonces, ¿qué hicimos? Bajamos nuestra mirada y nos empezamos a ver, no como hermanos, ni como compañeros de milicia, ni como llamados de Dios, ni como hijos de Dios e hijas de Dios, sino como hombres. Y entonces miramos toda la condición del hombre, ¿cierto? Todo hombre es mentiroso. Todos los hombres defraudan. Defraudamos, Señor, me toca levantar las dos manos. Defraudamos. ¿Nos equivocamos? Como dice la Santa. ¿Escándalos? El Señor mismo dijo que era imposible que no vinieran. Y si el Señor dice que es imposible, es porque hay escándalos. ¿Sí? Dios nos libre, Dios nos ayude y Dios nos guarde de esos escándalos. ¿Sí? Dios nos guarde. Porque con los errores es suficiente. Con las equivocaciones duelen mucho. Porque cuando vemos el resultado de las cosas que hacemos, cuando estamos sin Dios, cuando no estamos verdaderamente guiados por el Espíritu Santo, pues eso es un peso bastante incómodo, ¿sí? Y es una pérdida, y es un enfriamiento, y es un escándalo, y es una piedra de tropiezo para todos aquellos que vienen detrás, ¿sí? Y es causa de que muchos no quieran seguir en el camino. ¿Eso es real? Es real. Entonces, en todas estas cosas, bueno, primer enemigo que vemos aquí a la luz de la palabra es esa falta de amor, de ese primer amor. Cuando vamos a la iglesia de Esmirna, nos resalta la constancia espiritual que tienen y un tesoro celestial que está en ellos, ¿sí? A ellos no tienen ninguna amonestación. Sin embargo, y ahí les promete la corona de la vida. Es la única que veo que no tiene amonestación. Vamos a la de Pérgamo. Miremos en el capítulo 2, en el verso 12. Sí, amén. Sí, 12. Hasta el 15. Hasta el 17, perdón. 12, 17. Dice: y escribe el ángel de la iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas: yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, y aun en los días en que fui Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaán, el cual enseña a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén, amén y amén. Entonces, las doctrinas erradas y heréticas. Cuando hablamos de doctrinas heréticas, son todas aquellas que están en contra de todo lo que la autoridad eclesiástica tiene establecido, ¿sí? Y doy un ejemplo claro. El matrimonio lo estableció Dios entre un hombre y una mujer. De ahí para allá, nada tiene que ver con la verdad, ¿sí? Herejías, exactamente. Fornicaciones y toda clase de maldad. Y entonces todo lo que le promete, esas bendiciones espirituales, ese nombre nuevo, ese alimento divino y esas maravillas que están escondidas, ¿sí? Eso promete el Señor a aquellos que vencen y que logran pasar como esta etapa de la iglesia. Entonces, ¿qué enemigo llevamos primero? La falta de amor, del primer amor, con ese fervor y donde no hay juzgamiento, donde no hay sino solamente como ese deseo de conocer directamente ese trato con Dios. Ya en esta vemos las doctrinas y todo lo que ellas vienen a acarrear y cómo se desvían y se desvían y se desvían y se desvían, hasta que prácticamente hacen que lo de Dios no tenga validez, porque a ese punto llegan esas doctrinas erradas y heréticas. Sí, si no hay temor de Dios, ¿qué puede haber? Simple y sencillamente obra de hombres errados. Y dicen por ahí que la ignorancia es atrevida. Miremos en el 2.19, sigamos acá en el 2.19. Desde el 18, perdón. Vamos con la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, amén, Señor, alabado por siempre eres tú, Señor, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas: yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Bueno, hasta aquí vemos esta parte. Mire todo lo positivo que tiene esta iglesia, todas las cosas en las que está establecida, ¿sí? Tiene amor, tiene servicio espiritual, tiene fe, tiene paciencia, ¿sí? Pero sin embargo dejó colar algo que era completamente contrario a Dios, ¿sí? Entonces, toda profecía que no esté establecida por la palabra, simple y sencillamente es humana, es de hombres y todo hombre es mentiroso, ¿sí? Por nomás empezar por esa parte, ¿sí? Porque cuando habla de una profetisa aquí habla directamente de una doctrina, porque es contraria. Si nosotros escuchamos con atención, vemos que es contraria a lo que tiene la iglesia, pero sin embargo la iglesia como que la tiene ahí, como que la permite. Cuando el celo de la iglesia debería tener esa autoridad para echar eso fuera y para aclarar a la persona que está en ese error, que está escuchando cosas que no deben ser, que está haciendo cosas que no debe ser, que está permitiendo que en su corazón haya ese tipo de levadura, ese tipo de error. Vamos a la de Sardis, capítulo 3, en el verso 4.
Y perdón, mis santos, y acá en esta parte de la que acabamos de leer, ofrece una autoridad espiritual, lo que yo les decía, autoridad espiritual y una iluminación especial para ver todo ese tipo de cosas de manera más profunda, para que podamos entender cuál es el origen de las cosas, ¿sí? De por qué se origina una doctrina, por qué se origina una religión, ¿sí? Porque contra eso el mundo está lleno de religiones y está la gente tan enfrascada en eso que créanme que si esa gente con esa fe y esa constancia que hacen esas cosas conocieran el evangelio, serían unos evangelistas, unos predicadores, unos pastores poderosísimos. ¿Y si ven cómo los tiene engañado el mundo? Con toda la cantidad de religiosidad que hay. Y la tarea de la iglesia es precisamente desenmascarar todo ese tipo de engaños. Porque Cristo solamente es la verdad, es el camino, es la vida. Y la palabra de Dios es esa lámpara que viene a alumbrar todo el camino y el alma del hombre para entender la condición en la que nació, en la que se mueve en el mundo, pero la misericordia y el amor de Dios en la que lo quiere establecer. Vamos al 3, capítulo 3, desde el verso 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete, y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tú tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Alabanzas y alabanzas a tu nombre santo. Entonces aquí resalta la pureza de algunos, la pureza de algunos. Y entonces ahí es donde se convierte nuestra fe valiosísima y costosa, porque se supone que para que la palabra me diga a mí que soy digno, quiere decir que yo he recibido y entendido perfectamente el sacrificio del Señor y lo he tomado y lo he creído, porque el único digno es el Señor. Y cuando me habla aquí de esas vestiduras blancas, sabemos que Él es el único que puede vestirnos de esas vestiduras blancas, ¿sí? Y entonces aquí nos habla, les amonesta de todo el formalismo extremo que tienen y de la muerte espiritual. Y me llamó mucho la atención esta parte, la inactividad que tiene la iglesia, esta iglesia que está en Sardis. Dice: ¿hasta aquí alguna pregunta, mis santos? ¿Claro? Bien. A esta iglesia le promete, a esta iglesia, un manto de justicia, un registro y un reconocimiento celestial. Vamos con la de Filadelfia, a partir del verso 8, desde el 7, perdón, desde el 7. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén, Señor. Yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de paciencia y has guardado mi palabra, un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y nosotros tenemos una entrada al trono de la gracia de Dios. Esa es la puerta que nunca se cierra, porque el Señor sabe la gran necesidad que el hombre tiene y que su iglesia tiene de acudir a ese socorro. Estaba hasta el verso 12. Dice: he aquí yo doy
He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Hasta el 12. He aquí yo vengo presto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, alabanza, Señor, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Aleluya, Señor, alabanzas. Padre celestial, Dios, Señor, alabanza, Rey Santo. Y entonces aquí resalta que ellos guardan la palabra de Dios y tienen el testimonio. Y realmente eso es lo que produce en nosotros el guardar la palabra de Dios, un testimonio. Porque si en una situación yo puedo exaltarme, pero la palabra de Dios me dice que a paz me llamó Dios y yo guardo esa paz, esa compostura, tengo ese testimonio de Dios, porque las gentes de una y otra manera no pueden negar esa gloria que en nosotros se ve por la palabra del Señor. La honra y la gloria son del Señor. ¿Por qué? Porque pude obedecerle más a la palabra que quizás a mi impulso natural, ¿sí? A la reacción natural, a la que muy pocos hombres escapan y en la que muchas veces nosotros también como hijos y como creyentes nos tropezamos y nos dejamos llevar por la situación. ¿O quién no se ha irado? ¿Quién no ha contestado de manera errada? Todos de una y otra forma. ¿O quién no ha pensado mal? ¿Quién no ha juzgado mal? Es lo más práctico, es lo más fácil, ¿sí? Pero callar, y si no se recibe respuesta de Dios, callar y retener lo bueno y desechar lo malo. Y entonces aquí a esta iglesia que guarda la palabra del Señor y tiene ese testimonio, miren todo lo que le promete. Tampoco tiene una amonestación: convertirse en columnas espirituales y llevar una inscripción divina. Vamos a la de la Odisea. Desde el verso 14. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Alabanza, santo, santo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto va hasta el 21. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, amén y amén. Y entonces en esta última, que es donde me voy a quedar un poquito, en la iglesia de la Odisea, donde casi no resalta el Señor nada,
pero sí reprende la tibieza, el engreimiento espiritual que tiene, no está consciente de sus necesidades. Esta iglesia es pobre espiritualmente, es ciega espiritualmente, ¿sí? Pero sin embargo, mire todo lo que le ofrece el Señor, todo lo que le promete, casi nada. Compañerismo divino y esa entronización divina, porque estará con Él, ¿sí? Entonces, no hay debilidad, no hay enemigo, no hay circunstancia que Dios no conozca y que pueda someter bajo el estrado de nuestros pies. Si nosotros reconocemos, primeramente, que toda la gloria y la honra es del Señor, si nosotros hemos reconocido cuánto es ese sacrificio tan majestuoso que Él hizo por nosotros, ¿sí? Y por la humanidad entera, que hasta el día de hoy, yo me atrevo a decir que en todos los países ya hay rodillas dobladas para el Señor, reconociendo esa majestad, reconociendo ese amor de Dios, reconociendo esa obra, reconociendo esa preciosa sangre de nuestro Salvador y siendo pastoreados por el Espíritu Santo que Dios estableció, ¿sí? Y en esta parte, con todo lo que sufre esta iglesia, con esa ceguera, con esa falta de reconocimiento de las necesidades espirituales, ¿sí? Con esa pobreza espiritual, porque cuando yo digo, yo soy, entonces yo me estoy adjudicando a que yo soy eso, ¿sí? Pero cuando digo, el Señor es grande, el Señor me dio, el Señor me fortaleció, estoy rindiendo la gloria al Señor y estoy siendo verdadero, ¿sí? Porque solamente Él es grande, digno de ser alabado, digno de ser reconocido, el único que puede vencer en nosotros. Y entonces en esta parte el profeta Isaías nos advierte: hay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, ¿sí? Para mí vale uno más que se haya equivocado 1000 veces y haya reconocido su error, que aquel que nunca aparentemente ha cometido errores, porque no tiene misericordia en sí mismo, porque no ha conocido tampoco la mano del Señor para ser rescatado, ¿sí? Y entonces piensa que es autosuficiente y puede independizarse un poquito de Dios y de los mandamientos que la iglesia tiene. Y ahí es en donde viene que los enemigos se levantan en él y puede hacer un perfecto vaso del contradictor, ¿sí? Porque recordemos que él conoce muy bien la palabra. Y entonces todo esto que nos permite hoy el Señor entender, ver, ¿sí? De aquellos enemigos que están en la iglesia, ¿cierto? Porque son evidentes. Resaltamos esa falta de amor, ¿sí? Vamos a resaltar los enemigos porque la obra de Dios, cada uno sabe y cada uno tiene en sí mismo esa seguridad de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿sí? Pero no nos quedemos en ahí, no nos conformemos, sino miremos a lo que Dios nos quiere llevar, ¿sí? Porque el mandamiento del Señor dice que el que velare y que el que permaneciere hasta la fin, o sea que en todo el camino siempre va a haber el deseo del Señor, de pronto la contrariedad de mi corazón y las circunstancias que me rodean, para evitar que yo alcance lo que el Señor desea, ¿sí? Pero entonces el verdadero, el Señor, el justo, el poderoso, que está con nosotros, siempre va a estar ahí para ayudarnos y para darnos entendimiento de las cosas que no hemos podido superar y que es necesario que superemos, ¿sí? Para la honra y la gloria de su nombre. Porque entre más libertad, entre más verdad esté establecida en nuestro corazón, con mayor destreza le podemos servir a Él. Porque ya el impedimento no soy yo, ¿sí? Ya vengo a entrar entonces en la batalla de lo que realmente la iglesia debe batallar, ¿sí? Amén, ¿claro hasta ahí? Entonces, si yo tuviera una maleta de 20 kilos en este momento en la espalda y tuviera mis 2 manos ocupadas con otros pesos y tuviéramos que empujar un carro, ¿ustedes consideran que yo podría hacer fuerza para empujar ese carro? Si lo hiciera, lo haría de una manera muy incómoda y no daría toda mi fuerza para hacer eso, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con toda la pesadez que tenemos en el corazón, ¿sí? Con toda esa pesadez. Y entonces el Señor
cuando me habla aquí del tibio, ¿cuántos nos airamos sabiendo que a paz nos llamó Dios? ¿Sí? Que tenemos que soportarnos unos a los otros, ¿cierto? Y entonces el tibio, me mostraba aquí el Señor, es el que sabe las cosas que son buenas de Dios, pero que tiene en su corazón esa contrariedad y que no se ha humillado, para que realmente ese fuego, porque la palabra me habla del fervor espiritual, del fuego, ¿sí? Del fuego, porque el Señor viene a bautizarme, ¿qué? En fuego, en Espíritu Santo y fuego, amén. Si está la palabra, que sabemos que son las aguas, que ya lo entendimos, sobre eso es que se va a mover el Espíritu de Dios y ese bautismo en fuego, ¿sí? Porque ya llegamos a un punto en que como que ya lo que tenemos nos estancó y la iglesia está inactiva. Y eso es algo que Dios no quiere, porque los enemigos sí siguen avanzando y siguen avanzando. Y entonces la gran importancia de la unidad que todos tenemos que tener, la comunión con el Señor en lo personal para poder venir a ser partícipe en la iglesia, ¿sí? Porque cualquiera de nosotros puede recibir un mensaje de Dios y traerlo a la iglesia. ¿No se supone que eso nos enseñaron a tener ese trato directo con el Señor? ¿No se supone que el que tiene oídos, el que formó el oído, nos oye? Y entonces, ¿por qué no puede tomar como mensajero a cualquiera? Digo cualquiera en el sentido de que todos estamos partícipes, no que seamos cualquiera, ¿sí? Para poder seguir avanzando. Y entonces cuando el Señor me llama a unidad, me mostraba aquí el fuego en la forma más sencilla y más simple que pueda haber. Cuando el apóstol Pablo llegan de un naufragio a una isla donde los recibieron los bárbaros, dice ahí, y una víbora le acometió la mano, lo mordió. Y los bárbaros decían, no, quién sabe qué hizo, porque la muerte no lo cogió en el mar, pero lo quiere coger aquí. Y todos estaban pendientes a ver en qué momento se hinchaba o caía muerto. No esperaban más. Ese era el juicio de ellos, ¿sí? A pesar de que ellos tenían misericordia porque les habían dado una bienvenida, les habían recibido, los estaban atendiendo, estaban sirviéndoles, ¿cierto? Pero eran bárbaros. Y entonces el apóstol Pablo dice que sacudiéndola en el fuego, la víbora cayó y a él no le pasó absolutamente nada. No fue dañado. Entonces ya cuando vieron que no había pasado nada, dijo, no, es un Dios. Y entonces la honra y la gloria de Dios tiene que estar en nosotros, porque las criaturas esperan a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Religiones y doctrinas hay muchas, pero la verdad y el bautismo por el Espíritu Santo solo lo puede dar la iglesia, porque eso fue lo que estableció el Señor a su iglesia primitiva. Los únicos que tenían esa potestad eran los apóstoles, y la tienen. Y a quien Dios pluja, que por formarlo como siervo, darle esa capacidad. Pero cada uno, mientras esté embelesado en su propia batalla, no puede realmente estar en el negocio del Padre, en el más importante como iglesia. Mientras el yo esté aquí, a la iglesia le sirve este hombre más muerto que vivo, para que viva Cristo, porque si no, no se verá esa gloria de Dios. Mientras sea más el hombre que está aquí, la gloria de Dios es poca. Pero en la medida que este hombre muere y este hombre es formado y es levantado en Dios, sirve, muestra esa gloria, da ese resplandor al Padre, honra verdaderamente al Padre. No hace su voluntad sino la de aquel que lo envió, la que lo rescató, aquel que dio esa vida por nosotros. ¿Es claro el mensaje? ¿Se ha entendido, iglesia? Porque miremos todos los enemigos que están contra la iglesia. Y si la iglesia no está batallando contra sus enemigos, los enemigos siguen ganando terreno. Y terreno, y terreno, y terreno. Y esta guerra empezó hace mucho tiempo. Pero por estar distraídos,
por estar embelesados en tantas cosas, por estar divisos, por querer hacer lo que nosotros pensamos y no lo que la palabra de Dios dice. La iglesia ha perdido a muchos miembros. Pero Dios no nos llamó a pérdida, sino a una victoria. Y mientras haya vida, hay esperanza. Entonces miremos todo lo que el Señor hoy nos permitió ver para entender. Miremos el último verso en Romanos 12. Que es lo contrario a de los que consideran que son sabios en sus opiniones ante sus ojos y prudentes delante de sí mismos. Dice: unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. O sea que en pocas palabras, regidos totalmente por la palabra. Si la palabra nos dice que sujetados los unos a los otros, y mi hermano me dice algo, yo tengo que mirar cómo mi hermano me está ayudando y cómo me quiere o dar algo para crecimiento o dar algo para que seamos más funcionales todos, ¿sí? Eso es lo que la palabra nos dice acá con esta enseñanza. Unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándolos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. Solo sabio es Dios. Solo es el Señor el único que puede darnos verdaderamente esa sabiduría como la oramos, de la que tiene asiento en su trono, con entendimiento y cordura para bien hacer. Y volvamos nuevamente al primer verso, que fue Tito 2. Verso 12 y 13. Desde el 11, perdón. Porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Aleluya, Señor. Amén, amén y amén. Entonces, cuando yo estoy preparado, como dice la palabra, porque ella tiene muchas formas en las que nos describe esa preparación, ¿cierto? Que en mi lámpara tiene que haber aceite, ¿cierto? Que cuando el Señor venga, tiene que estar mirando que yo esté haciendo lo que a Él le agrada y estar pastoreando a sus siervos a lo que Él me dio, ¿cierto? Que esa sería la forma que yo estaría esperándolo, ¿sí? Si el Señor me dice que la forma de esperarlo es así, así y así, pues yo tengo que mirar cómo hago esto. Y con eso ya me libré de un montón de cargas, porque el Señor se hace cargo de todas las cosas que son mías, ¿sí? Porque entonces el que lleva fruto, dice el Señor, lo limpiaré para que lleve mucho más fruto, ¿sí? Pero mientras tanto que yo esté ahí concentrado en mis cosas y pobre de mí, ay de mí, simple y sencillamente perdemos el tiempo y estamos fuera de lo que el Señor verdaderamente quiere que estemos, haciendo su santa y perfecta voluntad. Padre celestial, Señor Dios todopoderoso, te damos gracias en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. A Él es la honra y la gloria, Padre celestial Dios. A Él reconocemos tu verdad, tu sabiduría, tu entendimiento, Padre amado Dios, Señor. A Él reconocemos como ese que hace una obra que si nos la contaren retiñiría nuestros oídos, Padre amado, Señor Dios. Al único que puede perfeccionarnos, Padre mío, para honra y gloria de tu santísimo nombre, Señor. Al único que puede establecer toda la verdad que tú tienes para tu iglesia. El único que puede, Señor Dios, hacer lo que a ti te agrada, Padre Santo Dios, y mostrarte ese amor y esa obediencia hasta la muerte, Padre celestial Dios, Señor. A ti solamente, mi Rey Santo, Señor, que eres cabeza de la iglesia, que unges, mi Rey Santo, y que das sanidad a todo el cuerpo, Padre amado, Señor, esa salud desde la corona hasta los pies, Padre amado, Señor Dios.
al único que puede renovar nuestro espíritu en el entendimiento, en el conocimiento de esa verdad, Señor, reconocemos a nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Por ese nombre glorioso te damos gracias, Padre Celestial, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué te pediremos, Señor, si tú conoces nuestra necesidad? ¿Qué te pediremos si solamente tú sabes verdaderamente qué es lo que necesita tu iglesia? ¿Para qué pedirte si tú tienes más para darnos que nosotros que pedirte, Señor Dios Altísimo? Mira nuestra condición, Padre Celestial, Dios, la tibieza, la falta de amor, la falta de fe, la falta de obrar, Padre Celestial, Dios, Señor, y en tu misericordia y en ese trono de gracia que está en ti, Señor, que descienda, Padre amado, esa sanidad, esa fortaleza, ese fervor, esa capacidad para obrar lo que tú tienes establecido para tu iglesia, que obremos, Rey de reyes y Señor de señores, porque es la única forma que te podríamos decir que recibimos tu gracia, que recibimos tu perdón, que recibimos tu amor, que recibimos estar bajo tu voluntad, Padre amado, Señor Dios, y hacer lo que a ti te agrada, Santo Rey. Gracias, Padre amado, por cada palabra que has dado por tu Espíritu Santo, Señor Dios Altísimo, que está quede establecida en el corazón de tu iglesia, Padre amado, en la mente de todos aquellos, Padre amado, Señor Dios, que escucharon con fe tu palabra, mi Santo Rey. Gracias, Padre amado, Señor Dios de los cielos y la tierra, porque solamente tú eres grande, solamente tú eres digno de ser alabado, de ser reconocido, Señor, de ser ensalzado. Alabanzas, Padre amado, a ti es la honra, la gloria y la magnificencia. Todos los triunfos, todas las alabanzas, todas las victorias, las proezas y las obras insignes son tuyas y te pertenecen. Honra, gloria y magnificencia a Dios nuestro Padre y a nuestro Señor Jesús el Cristo, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Alabanza, Señor.